El millonario se sorprende cuando un niño negro, mendigo, revela cómo salvará su empresa. La noticia retumbaba en la sala de juntas vacía como un disparo. Bruno Alencar, el magnate que parecía intocable, había sido expulsado de su propia constructora. La acusación, brutal y despiadada: corrupción. A cada murmuro, a cada mirada que pesaba sobre él, Bruno sentía el mundo desmoronándose en pedazos afilados, cortándole el aire y clavándose en el pecho. Su imperio teñido de escándalo, su nombre marcado con letras rojas que quemaban. La humillación le apretaba la garganta como un puño de hierro. ¿Cómo había caído tan bajo un hombre que siempre supo controlar todo? Y justo cuando la desesperanza era un río helado que se colaba en sus venas, apareció él, un niño negro, despeinado, con los pantalones rotos y una mirada tan profunda como un pozo seco. No más de 10 años, Davi, mendigo, invisible para la ciudad, imposible de creer. Pero sus ojos brillaban con una luz que desafiaba el abandono. Sin miedo, se acercó a Bruno con un paso decidido, y en sus manos tan sucias como la calle, entregó una carta doblada y arrugada. La carta llevaba la firma de Julia Andrade, una mujer olvidada y desterrada por la propia veneno de la familia Alencar. Julia, la madre de David y ex empleada modelo, había sido despedida con mentiras, traicionada sin piedad por Patricia, la exesposa de Bruno, y Eduardo, el nuevo director financiero, que había tomado el poder con la astucia de un asesino a sangre fría. La carta era un puñal disfrazado de esperanza. En sus letras se desgranaban pruebas, fotografías, datos y voces ocultas que denunciaban la oscura conspiración destinada a destruir a Bruno. El aire olía a humo, a rabia contenida y a miedo. Bruno sintió que las lágrimas querían escurrirse, imitándolo en un temblor que no pudo controlar. Pero también encendieron la chispa más inesperada: determinación brutal, una necesidad feroz de redención. Con David a su lado, ese niño que el mundo había olvidado, se embarcaron en una investigación que trastocaría no solo la verdad, sino también el alma misma del millonario. La escena era como de película. En una subasta lujosa, códigos y objetos de la constructora Alencar bailaban bajo luces que reflejaban la tensión en las caras. De repente, con un gesto audaz, David sacó de la manga una grabación. La voz quebrada de su madre narraba, sin titubeos, detalles escalofriantes de fraudes, malversaciones y pactos invisibles. El salón se congeló. Susurros, jadeos y miradas consternadas rompieron el silencio, mientras el rostro de Bruno se endurecía, no por el dolor, sino por la fuerza de la verdad al fin expuesta. La Policía Federal empezó a moverse. Elena, la detective encargada, pisa fuerte, buscando respuestas en cada rincón oculto. Bruno, atormentado y al mismo tiempo renacido, comprende que no solo debe recuperar su empresa y limpiar su nombre, debe enfrentarse a sus propios demonios, a su egoísmo y a la larga sombra de su pasado. Pero aquel niño, David, con su sonrisa que no sabe de rendiciones, será la luz que le muestre un camino diferente. Las noches ya no son solo recuerdos de lujos y poder, sino promesas de un proyecto social que cambiará vidas con la constructora Alencar. Bruno y David, un dúo inesperado, luchan contra todo para transformar no solo la empresa, sino la realidad misma que los rodea. Pero cuando parece que la redención está al alcance, un nuevo golpe sombra la esperanza. Una pregunta queda flotando, pesada y urgente. ¿Podrá Bruno Alencar
realmente superar su abismo personal y convertirse en el líder que su gente necesita? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Bruno estaba atrapado en una tormenta de emociones. La grabación de David resonaba en su mente como un eco inquebrantable. Alrededor de ellos, en la sala de la subasta, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las caras de los asistentes eran un collage de incredulidad y miedo, como si presenciaran un fenómeno sobrenatural. Era posible que la madre del niño, a quien todos creían olvidada por la vida misma, tuviera la clave para desenmascarar la corrupción que había arrasado su vida. Pero antes de que Bruno pudiera respirar y organizar sus pensamientos, algo inesperado ocurrió. En la sala, la puerta se abrió de golpe y una figura conocida para Bruno apareció. Patricia, su exesposa, con una expresión de furia y desespero, atravesó la sala. Sus ojos ardían como brasas. Con un gesto abrupto, ignoró a los otros presentes y se dirigió directamente hacia Bruno, su voz un grito cortante. «No puedes dejar que esto pase, Bruno». Los murmullos se intensificaron. La tensión en el aire parecía palpitar. ¿Qué hacía allí Patricia? Había sido un espectro en su vida desde su separación. Una sombra que pesaba en cada decisión que tomaba. Lo que tú crees que está pasando no es lo que parece. Patricia continuó, su voz vacilante, pero con fuerza. David no es quien crees que es. No puedes confiar en él. Bruno sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con una mezcla de confusión y peligro inminente acechando en cada palabra. David es un engaño. La verdadera razón por la que tú estás aquí, luchando por tu empresa, no es por la justicia, es porque él es parte de un plan que te destruirá por completo. Patricia insistió, su mirada reflejando la desesperación de alguien que ha perdido todo. David, a su lado, dio un paso atrás, sus ojos revelando un instante de duda que nunca había mostrado hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Su voz temblaba, pero su esencia permanecía inquebrantable. Justo entonces, la puerta se volvió a abrir. Esta vez era un grupo de policías que entraba, todos con un aire de autoridad implacable. «Señor Alencar, necesitamos hablar contigo», dijo uno de ellos, el detective Elena justo detrás, alineada con la fuerza. El ambiente se volvió eléctrico, una tormenta de miradas. La incertidumbre se cernía como una nube pesada. Bruno se sintió al borde del abismo, un caos de confusión girando en su mente. ¿Era Patricia parte de la verdad o del caos que lo rodeaba? ¿Era David un niño mendigo o un peón en un juego que no alcanzaba a comprender? «Todo esto es una trampa», gritó Bruno, sus puños apretándose con fuerza. Pero en su interior, una sensación profunda le atravesaba. ¿Y si Patricia estaba diciendo la verdad? ¿Y si sus esfuerzos por recuperar su vida eran en vano, manipulados en una red de mentiras tejida desde mucho antes? Mientras el detective se acercaba, David dio un paso hacia atrás, casi como si se preparara para desaparecer. Bruno lo miró, sintiendo que la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba, y en ese instante,
se dio cuenta de que la redención que tanto anhelaba podía ser, después de todo, una ilusión. La sala se oscureció con la incertidumbre. En ese momento, Bruno Alencar se dio cuenta de que lo que había creído que era su lucha, tal vez era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. ¿Podría realmente confiar en Davi? ¿O estaba ante un laberinto de traiciones del que nunca podría salir? La pregunta quedaba flotante en el aire pesado, justo cuando la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El aire estaba tenso, cargado de una electricidad que hacía que la piel de Bruno se erizara. Patricia, al otro lado de la confrontación, era como un relámpago en medio de la tormenta. El eco de su grito resonaba aún, y Davi, a su lado, retrocedió, la duda pintada en su rostro. Bruno no podía creer lo que escuchaba. La exesposa que había pintado su vida de sombras ahora aparecía como un pilar de confusión. ¿Qué estaba pasando? Bruno, escúchame, no puedes confiar en Davi, insistió Patricia, el temor brillando en sus ojos. Él es parte de un juego mucho más grande de lo que imaginas. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el entorno se transformó en caos. Las luces parpadearon y de repente un disparo resonó en el aire. La sala se congeló. El sonido fue tan abrupto que la multitud se dispersó. Gritos y murmullos llenaron el espacio. Bruno sintió que el corazón le daba un vuelco. No, esto no podía estar pasando. Se agachó, su cuerpo encogido al instante, cúbico como un niño pequeño. La mirada de estupefacción en su rostro lo hacía parecer aún más vulnerable. Bruno se lanzó a su lado, tomando su brazo con fuerza. ¿Qué está pasando? El tono en su voz, cargado de miedo. El caos aumentó, la policía se movía, pero había una confusión palpable. Alguien gritó desde el fondo: «¡Están atacando!». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos desesperados. Patricia giró la cabeza, su rostro demudado. Luego, sin previo aviso, la figura de un hombre apareció entre las sombras. Alto, imponente, con una mirada que quemaba. Eduardo, el nuevo director financiero. Bruno lo reconoció de inmediato. «¡Eduardo, detente!», gritó, pero la figura ni siquiera miró en su dirección. Y luego, el giro radical. Eduardo levantó algo, un revólver. «¡Nadie se mueve!». Su voz resonó, temblando con una autoridad aterradora. «La verdad se va a revelar hoy, y caiga quien caiga». Bruno sintió que el mundo giraba. ¿Qué era todo esto? Había estado luchando por su vida, por su empresa, y en ese instante, el que pensó que era un aliado se había convertido en un enemigo brutal. Patricia intentó acercarse a Davi, pero Eduardo le apuntó con el arma. «No te acerques, no quiero que a él le pase nada». La desesperación llenó la sala. Davi, con sus ojos enormes y llenos de terror, cuestionó silenciosamente todo lo que lo rodeaba. «Bruno», gritó, su voz quebrándose. «¿Qué vamos a hacer?». El pánico se desató. Un grupo de policías se movía rápidamente, armados y listos para el combate, pero Bruno sintió que la revelación de ese momento lo envolvía. ¿Acaso Davi estaba en el centro de todo esto? ¿Era un peón en el juego de Eduardo? Todo se detuvo. Mientras Eduardo seguía gritando sus órdenes, un estruendo resonó. Una explosión a lo lejos, el sonido de cristal rompiéndose. La sala se llenó de humo, llenándose de caos y confusión. La atención general se dispersó. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó una voz. Y de repente Bruno se dio cuenta. Todo lo que había creído era una farsa. Unos ojos brillantes, inquebrantables, le decían a Bruno algo más. ¿Era Davi solo un niño necesitado?
¿O había más en él de lo que parecía? ¿Cómo podía salvar su imperio cuando la verdad estaba enredada en un mar de mentiras? La figura de Eduardo se desvanecía entre la multitud, un espectro de poder debilitado. Pero el verdadero enemigo podría ser aquel en quien más confiaba. Un frío recorrió la columna vertebral de Bruno. La salvación podría ser la perdición y viceversa. Todo en un solo instante. La pregunta se volvía más evidente. ¿Podría el niño, que creía haber salvado, convertirse en su mayor pesadilla? El humo lo envolvía, y en el centro de todo, una verdad brutal esperaba salir a la luz. La batalla por su vida apenas había comenzado. El aire estaba tenso, cargado de la piel de Bruno se erizara. Patricia, al otro lado de la confrontación, era como un relámpago en medio de la tormenta. El eco de su grito resonaba aún, y David, a su lado, retrocedió, la duda pintada en su rostro. Bruno no podía creer lo que estaba escuchando. La exesposa que había pintado su vida de sombras, ahora aparecía como un pilar de confusión. ¿Qué estaba pasando? Bruno, escúchame, no puedes confiar en David, insistió Patricia, el temor brillando en sus ojos. Él es parte de un juego mucho más grande de lo que imaginas. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el entorno se transformó en caos. Las luces parpadearon y de repente un disparo resonó en el aire. La sala se congeló. El sonido fue tan abrupto que la multitud se dispersó. Gritos y murmullos llenaron el espacio. Bruno sintió que el mundo giraba. No, esto no podía estar pasando. David se agachó, su cuerpo encogido al instante. Bruno se lanzó a su lado, tomando su brazo con fuerza. «David, ¿qué está pasando?» El tono en su voz, cargado de miedo. El caos aumentó. La policía se movía, pero había una confusión palpable. Alguien gritó desde el fondo. «¡Están atacando!», mientras los murmullos de la multitud se convertían en gritos desesperados. Patricia giró la cabeza, su rostro demudado. Luego, sin previo aviso, la figura de un hombre apareció entre las sombras, alto, imponente, con una mirada que quemaba. Eduardo, el nuevo director financiero. Bruno lo reconoció de inmediato. «Eduardo, detente», gritó, pero la figura ni siquiera miró en su dirección. Eduardo levantó algo, un revólver. «Nadie se mueve». Su voz resonó, temblando con una autoridad aterradora. «La verdad se va a revelar hoy, y caiga quien caiga». Bruno sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué estaba pasando? Con el revólver en mano, Eduardo mostró una sonrisa torcida, cruel. La sala se volvió un remolino de miedo. «Hoy se termina este circo», gritó antes de disparar hacia el techo. El estruendo resonó y el humo de pólvora llenó el aire. «Todos al suelo», gritaron los policías. Pero la mayoría ya estaba agachada, buscando refugio. David se acurrucó detrás de Bruno, su pequeño cuerpo temblando. «Bruno, ¿me vas a dejar solo?». Su voz resonaba con terror. Bruno lo tomó y lo protegió. «No te preocupes, estoy aquí». Pero en medio del caos, una figura se deslizó detrás de Eduardo. Era Julia, la madre de David, con el rostro enrojecido, el cabello despeinado, y sus ojos ardiendo con una decisión inquebrantable. «Bruno, escúchame», gritó. El caos bramaba a su alrededor, y el rugido de la multitud parecía envolver todo. Así como una tormenta amenaza con desatarse, Julia avanzó. «David es parte de esto. Él no es solo un niño pobre. Es más que eso», dijo con voz firme. En ese momento,
Bruno sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué quería decir con eso? «Julia, no es momento», gritó Patricia. Pero era demasiado tarde. «Él es el hijo del hermano de Bruno», continuó Julia, cada palabra golpeando como un martillo. «¿Qué? No, eso no puede ser verdad». La incredulidad llenó el espacio como una niebla densa. «Sí, Bruno, David es tu sobrino». En un horrible giro del destino, su madre, Julia, fue despojada de su familia mientras tú ocupabas el trono, ignorando su lucha. La venganza de tus propios demonios está escogiendo este momento para salir a la luz, dijo Julia, su voz resonando en el caos. Las miradas se cruzaron. Bruno sintió que sus piernas flaqueaban. «David es mi sobrino», pero el mundo se detenía. La verdad más dolorosa había surgido en medio del horror. El niño que había tomado su mano en medio de la tormenta era parte de su propia sangre. El caos en la sala disminuyó momentáneamente entre murmullos de asombro. Eduardo, enfurecido, estaba a punto de perder el control. «Silencio. No importan los lazos familiares. Lo que importa es el poder». Mientras el eco de sus palabras resonaba, un nuevo estruendo estalló. Otro disparo, esta vez directo al corazón de la complicada red de relaciones que une a todos. Bruno miró a David, cuyo rostro se transformaba entre la confusión y el miedo. ¿Tú eres mi tío?» El aire se volvió helado y el tiempo pareció suspenderse. En la oscuridad del humo, la verdad se metamorfoseaba. El niño que había salvado su vida era también el causante del abismo que había creado. ¿Podía la redención seguir adelante cuando las raíces de la traición eran muy profundas? En aquella tormenta de caos, la verdad estaba al borde de desvanecerse, dejando a Bruno atrapado entre dos mundos, y la pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Cómo encontraría el camino en una batalla donde los lazos familiares y el dolor se entrelazaban como serpientes? El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo decidiera tomar aliento. Bruno miraba a David con ojos confusos, mientras la revelación de Julia flotaba en el aire pesado de la sala. «David es mi sobrino». Y esas palabras quedaron atrapadas en su garganta, como un grito ahogado. Pero las cosas cambiaron, aún más rápido de lo que pudo prever. Eduardo, con su mano temblando donde sostenía la pistola, la levantó de nuevo y en un giro inesperado apuntó no hacia el techo, sino directamente hacia David. «Nadie se mueve. Este niño es solo un peón en un juego que no comprende. Miente, me está intentando traicionar». Su voz sonó autoritaria, pero en su mirada había desespero. «No, Eduardo, no hagas eso», gritó Bruno, su corazón latiendo con furia. David, con los ojos abiertos como platos, sintió el frío del mundo hundirse sobre él. «Bruno», un chillido desgarrador escapó de sus labios. Fue un momento aterrador. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Eduardo apretó el gatillo. Un disparo retumbó y el tiempo pareció dividirse en dos. El ruido fue ensordecedor, pero antes de que Bruno pudiera comprender lo que ocurría, todo se llenó de caos. Un grito agudo, salido de la boca de Patricia, se fundió con el eco del disparo. David cayó hacia atrás, pero algo inesperado sucedió. Un hombre emergió del fondo, empujando a los otros con una fuerza casi sobrehumana. Era Rafael, el hermano olvidado de Bruno, quien había estado perdido en las sombras de una vida marcada por el rencor y el abandono. «No», gritó Rafael, «nunca más se hará daño a esa familia». En un movimiento que sorprendió a todos, se arrojó sobre David. El tiro no era dirigido hacia él, sino que en un giro repentino de los eventos, la bala se desvió y alcanzó a Rafael en el brazo.
La multitud se quedó paralizada. Los murmullos murmurantes se transformaron en un grito ahogado de horror colectivo. Bruno se abalanzó hacia ellos, lleno de pánico y confusión. Rafael, con un gesto casi heroico a pesar del dolor, sostenía a David entre sus brazos. «Este es nuestro momento, hermano. No podemos dejar que nos dividan. Esto es más grande que nosotros», dijo, mientras la sangre brotaba de su brazo herido. «¿Qué estás haciendo, Rafael?» Bruno no podía creer que su hermano hubiera aparecido en ese momento caótico. Había sido solo un fantasma en su vida, un recuerdo de tiempos difíciles que nunca había querido volver a afrontar. El caos de la sala se intensificó. Los policías tomaban posiciones y la voz de Eduardo resonaba sobre el pánico. «Cualquiera que se acerque, y no dudaré en hacer esto mortal». La tensión era palpable. «Esto es mi negocio, y no se lo permitiré a nadie». Mientras lidiaba con la confusión, David miraba a Bruno, sus ojos llenos de preguntas. ¿Es él realmente mi tío? La inocencia del niño contrastaba con el horror que lo rodeaba. Bruno sintió el nudo en su estómago. Nunca pensó que las cosas llegarían a tal extremo. «Todo será diferente ahora, David», susurró Bruno, intentando mostrar seguridad. Pero las palabras se sentían vacías. Los ojos de David, fluyendo entre miedo y esperanza, le taladraron el alma. En ese momento, Bruno comprendió que no era solo el imperio que había construido lo que estaba en juego. Era su familia, su historia y la vida de un niño cuya existencia desconocía. Eduardo observaba todo con una mezcla de rabia y desesperación. «Nadie se va a salir con la suya», gritó de nuevo. Pero su mirada era ahora más insegura. De repente, un ruido ensordecedor atravesó la sala. Una explosión en la entrada principal. Respondería. Soldados y policías se movían con rapidez, cada uno con sus propios objetivos. Bruno sintió que la realidad se desmoronaba. El lugar se llenó de humo y gritos, y en medio del caos, los recuerdos de traiciones, desconfianza y secretos ocultos parecían bailar ante sus ojos. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Cuántos laberintos de engaños podía soportar antes de estallar en una locura total? Y justo en ese instante, el rostro de David brilló con un entendimiento inesperado. «Bruno, creo que hay algo más que no sabes sobre mí». La frase quedó truncada mientras la confusión y el fuego se intensificaban. Bruno miró a su alrededor, sintiendo el abismo abrirse a su alrededor. Este no era solo un momento de redención, sino que se estaba convirtiendo en una guerra por la verdad. ¿Podría David ser más que un niño? ¿Había una conexión más profunda entre ellos que solo el lazo de sangre? El estallido de caos continuaba, pero la verdad se asomaba entre las sombras, interrumpiendo sus pensamientos. Este era solo el comienzo del verdadero juego, y cada movimiento contaba. ¿Qué más revelaría la tormenta que se desataba? Las preguntas colgaban en el aire, y la incertidumbre palpitaba fuerte. El mundo se detuvo por un instante, como si el tiempo mismo decidiera. Tomar aliento. Bruno miraba a David con ojos confusos, mientras la revelación de Julia flotaba en el aire pesado de la sala. «¿David es mi sobrino?» Y esas palabras quedaron atrapadas en su garganta, como un grito ahogado. Pero antes de que pudiera asimilar el impacto de esas palabras, un estruendo inusitado llenó la sala. La puerta principal fue destrozada de un golpe, y una figura imponente irrumpió en la escena. Un hombre vestido de negro, con una actitud que emanaba autoridad y peligro. El rostro de Bruno se palideció al reconocerlo. Era Miguel, su viejo amigo, y a la vez el traidor que había querido destruir su imperio desde dentro. «Bruno», gritó Miguel,
y sus ojos destellaron como cuchillos. Sabía que llegarías a este punto. Siempre fuiste un ingenuo. Con una rapidez inquietante, sacó una pistola de su cinturón, apuntando directamente a Bruno. Panicó. Patricia chilló, pero nadie la escuchó. «Bájala, Miguel. ¿Qué estás haciendo?», gritó Bruno, mientras el sudor frío le recorría la frente. Davi miraba a su alrededor, todavía tembloroso. La sala se inundó de murmullos, mezcla de miedo e incredulidad. «No voy a permitir que uses a ese niño como un escudo», vociferó Miguel, su voz resonando con una mezcla de odio y desdén. En su mente había una historia oscura. ¿Creías que podrías volverte el buen samaritano, Bruno? Esto es un juego de poder, y siempre has sido un peón. Unos pasos inseguros bordeaban la sala. Los policías esperaban, armados y listos, pero la tensión era palpable. Nadie sabía si disparar o esperar. Patricia lo miraba desde la distancia, su expresión de desconcierto y miedo. Bruno, sintiendo el mundo retumbar a su alrededor, pensó en su familia, en la revelación del niño que tenía junto a él. «Davi no tiene nada que ver con esto», gritó Bruno, buscando protegerlo con su propio cuerpo. Pero el miedo en la mirada de Davi lo desgarraba por dentro. «¿Y quién te lo dijo, Bruno? ¿El mismo niño que puede que sea un peón también?», continuó Miguel, su tono burlón. «Es hora de que enfrentes la verdad. Eres un ladrón en una casa llena de espejos. Todo lo que construiste está basado en mentiras, y hoy esto se acaba». Mientras el caos llenaba el aire, algo resplandeció debajo de la mesa. Julia había dado un paso al frente, desde un rincón lleno de sombras. Con una mirada clara y decidida, soltó una verdad devastadora. «Miguel, no tienes idea de lo que estás haciendo. Davi es más que un peón. Él es la clave para todo lo que has estado buscando». El ambiente se congeló. «¿Qué?». La voz de Miguel titubeó. La incredulidad llenó cada rincón como una nube pesada. Bruno apenas podía procesar lo que su madre acababa de decir. «Él es el hijo de tu hermano», continuó Julia con una voz firme que tropezaba con las emociones. Los susurros se tejían entre la multitud, pero el eco de esas palabras reverberaba en la mente de todos. Miguel, sintiéndose desolado, bajó ligeramente la pistola. «¿Qué demonios estás diciendo? Eso es imposible». «Fin, es verdad. Lo oculté porque sabía que enfrentarías la verdad de tu propia historia», respondió Julia, haciendo que la tempestad en la sala palpitara a su alrededor. Davi, paralizado por miedo y confusión, miraba a todos, buscando respuestas. «Esto no es posible», gritó Miguel, ahora visible agitado. «Eres un maldito traidor. Siempre lo has sido, Bruno. No me detendré hasta que todo lo que construiste se desmorone como un castillo de naipes». En ese momento, un silencio intenso se apoderó de la sala. Con la tensión palpable, Bruno sintió que una nueva verdad se abría ante él, desdibujando la línea entre aliado y enemigo. ¿Podría Davi convertirse en el blanco de la locura de Miguel? La pregunta pesaba en el aire. La relación de Bruno con su hermano se desmoronaba como una tierra resquebrajada. De repente, un grito desgarrador retumbó dentro de la sala. Alguien había caído al suelo. Las miradas se giraron y vieron que Rafael, el hermano que había aparecido heroicamente, yacía en el suelo, un charco de sangre floreciendo a su alrededor. «No», gritó Bruno, mientras el horror le llenaba el pecho. Las preguntas dejaban de tener sentido. El clima cambió, volviéndose una tormenta de malas decisiones y traiciones. ¿Qué haría Bruno ahora mientras todo se venía abajo? La verdad se ocultaba en cada rincón, y en ese instante supo que las revelaciones apenas comenzaban.
Bruno se arrojó hacia Rafael, pero su hermano yacía en el suelo, el rostro pálido y torcido por el dolor. El charco de sangre se expandía rápidamente, dibujando un mapa trágico en el piso reluciente. David miraba, atónito, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «No, por favor, no. Rafael», gritó Bruno, sintiendo cómo el mundo se colapsaba a su alrededor. El caos que antes se había desatado en la sala, ahora giraba como una tormenta voraz. «Llamen a una ambulancia», gritó Patricia, pero su voz se perdió entre el griterío. Muchas personas se agachaban, otras corrían. La confusión se apoderaba de todos. Eduardo, quien antes miraba amenazante, ahora parecía asustado. Las dudas cruzaban su rostro mientras apuntaba con la pistola hacia el suelo, nervioso. Bruno se arrodilló junto a su hermano. El miedo y la impotencia chocaban como olas en su interior. «Rafael, por favor, aguanta. Necesitas ayuda», dijo, su voz temblando. Rafael luchaba por mantener los ojos abiertos. «Bruno, no dejaré que se lleven a David», susurró. Su voz era un hilo débil. Los murmullos a su alrededor se convertían en un eco lejano. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué importancia tenía ahora su imperio cuando su familia estaba desmoronándose frente a él? Pero de repente, un estremecimiento recorrió la sala, y todos los ojos se giraron hacia Eduardo, quien se preparaba para hablar. «Esto es una locura. Suficiente». Y en un giro inesperado, lanzó la pistola al suelo. La bola de estrés parecía desprenderse de su cuerpo. «No quiero esto». La sala se llenó de murmullos. Nadie podía creerlo. ¿Eduardo estaba abandonando su papel de villano? El silencio se hizo denso. Se podían escuchar solo los latidos de los corazones asustados. Antes de que pudiera entender la relevancia de esto, otra puerta se abrió de golpe, pero esta vez la entrada era más grande, más dramática. Dos oficiales de policía se precipitaron hacia la escena. «¡Alto! ¡Todos en el suelo!», gritaron, y la confusión se volvió un torrente. Mientras tanto, el caos daba paso a un miedo aún más profundo. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? David retrocedió detrás de Bruno, todavía aturdido por la escena desgarradora. Y en medio del ruido, Julia se adelantó, enfrentando a Eduardo con una mirada llena de determinación. «Lo que no sabes es que David no es el único que guarda secretos», gritó. Todos se volvieron hacia ella, pero antes de que pudiera continuar, el clima se volvió tenso. Una explosión resonó desde el exterior. Se escucharon vidrios romperse, y aunque aún había humo en el aire, la sala entera se congeló en el momento. Cuando el sonido pasó, un hombre apareció en el umbral, alto, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada fría. Era Diego, un viejo enemigo de Bruno, uno que había creído eliminado. «Bruno, Julia, vine a poner orden», gritó con una risa malévola. Los ojos de Bruno se abrieron como platos, helándose. «¿Qué haces aquí?», se preguntó, sintiendo el sudor correrse por su frente. «Vine a recordarles a todos que las deudas deben pagarse. Y hoy todos ustedes las olvidaron», continuó Diego, moviéndose con confianza, disfrutando de la tensión en el ambiente. «¿De qué hablas?», reclamó Eduardo, recogiendo la pistola y apuntando. «No puedes estar aquí». «Ah, pero aquí estoy», dijo Diego, dando un paso hacia adelante. «Y lo que traigo cambiará todo». Las cartas estaban sobre la mesa. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Los gritos se mezclaban con las súplicas y los murmullos. Una atmósfera eléctrica llenaba el aire. Una tensión palpable se extendía entre todos, y el sudor corría por la frente de Bruno. «Ya basta», ontó humillado. «Esto no debería estar sucediendo aquí». David miraba, con lágrimas en los ojos.
sintiendo la traición de los adultos alrededor. En su mente joven, no podía entender por qué todo esto era tan complicado, cómo todos podían tener secretos tan oscuros. Con un acto brusco, Diego levantó algo de su chaqueta, un archivo. ¿Creían que podían deshacerse de mí así, de fácil? No soy solo un recuerdo, dijo con una risita amenazante. Este archivo tiene todo lo que necesitan saber. Toda la verdad que les han ocultado durante años. Y créanme, no va a gustarles. Bruno sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era como si las paredes de su vida se estuvieran desmoronando a su alrededor. No, no puedes traer eso aquí. Pero el golpe fue aún mayor. Diego abrió el dossier ante todos, revelando fotos, documentos y un secreto que amenazaba con exponer la verdad que había sido escondida. Nadie podía anticipar lo que estaban a punto de descubrir. En medio del alboroto, Bruno comprendió lo inevitable. Algo terrible se avecinaba. Era posible que todo lo que había creído hasta ahora estuviera basado en mentiras. La sala se llenó del murmullo nervioso de los presentes, atrapados entre el horror y la anticipación. La pregunta latía en el aire. ¿Quién era realmente David? ¿Qué secretos guardaba su familia? Todo podía cambiar, y en un instante, la realidad que ellos conocían se convertía en una maraña de decepciones y traiciones. ¿Tendrían la fuerza para afrontar lo que venía? La respuesta se desvanecía como el humo en el aire espeso. Y todo lo que quedaba era la creciente tensión. Un misterio oscuro que se extendía y prometía consumir a todos. El aire estaba cargado de tensión. Todos los ojos estaban fijos en el archivo que Diego sostenía, como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento. La sala se respiraba confusión, miedo y la necesidad urgente de respuestas. «¿Qué traes ahí?», gritó Bruno, su voz retumbando en la atmósfera cargada. Diego sonrió condescendientemente. «Esto es oro, Bruno. Todos los secretos que te han sido ocultos durante años. Verás, no soy solo un enemigo, soy un estratega y tengo una historia que contar». Con un movimiento rápido desenrolló el archivo, haciendo girar las páginas en un despliegue dramático. Bruno sintió su corazón acelerarse. Cada imagen que emergía entre los pliegues tenía el poder de desatar caos. «No puedes hacer esto», murmuró, sintiendo cómo el pánico se instalaba en su pecho. «¿Por qué no? La sombra de tus acciones ha caído sobre todos. Es hora de la verdad». La voz de Diego era como un eco en una caverna oscura. Señaló una foto. Eran Bruno y Eduardo, juntos, celebrando un acuerdo años atrás. En la imagen, sus sonrisas estaban tan lejos de la amarga realidad en la que se encontraban ahora. «Eso no significa nada», gritó Bruno. «Es solo un trato de negocios». Eduardo se quedó quieto, observando a su alrededor, sintiendo cómo se sacrificaba cualquier lazo de amistad que aún pudiera existir. «¿Qué más tienes, Diego? Dilo». Su voz tembló, asustándose por lo que podía venir. Diego soltó una risa burlona. «¿Estamos jugando a los buenos y malos? Esa es la estrategia más antigua. Pero esto, amigos míos, esto es diferente». El ambiente se tensó aún más. Julia, que había estado callada entre tanto ruido, finalmente habló. «No dejes que esto te desvíe. David es la clave», dijo, su voz firme. Y todos se volvieron hacia ella, como si esperaran que ella fuera la salvación. «Sí, claro, el niño que ni siquiera sabe el juego en el que está atrapado», contrarrestó Diego, dando un paso hacia adelante. «Pero David, pobre niño, tiene un secreto que tal vez no quiera que sepa». El tiempo se detuvo. La sala pareció encogerse a su alrededor. David miró a Diego, su rostro lleno de confusión, miedo
y un retazo de valentía. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo, respondió Diego con una sonrisa retorcida. Este niño, divulgado como un simple mendigo, es mucho más que eso. Es el hijo perdido de Bruno, sí, pero también es el verdadero heredero de la constructora Alencar, y eso lo cambia todo. Una risa estruendosa retumbó en la sala. El asombro y el horror se extendieron entre la multitud. No, eso no puede ser verdad, murmuró Patricia, pero un nudo creciente en su estómago le decía que tal vez sí. Bruno sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «Cállate de una vez», gritó, pero su voz temblaba. «Esto es una locura». La sala se llenó de murmullos, y la confusión aumentaba. Ruidos y llamadas de ayuda empezaban a pasar entre la multitud. Todo era un caos, hasta que, sin previo aviso, se apagaron las luces. La oscuridad llenó el lugar. «¿Qué está pasando?», exclamó alguien en el fondo. Fue entonces cuando se escuchó el estruendo de un golpe. Una puerta se abrió violentamente. Un grupo de hombres, con pasamontañas y armas en mano, invadieron el área, gritando órdenes confusas. La sala se llenó de gritos y corrientes de pánico. Diego, que parecía confundir el momento, se dejó llevar, mientras Bruno, Patricia y Julia intentaban proteger a Davi, que estaba paralizado por el miedo. «¡Al suelo todos!», gritó uno de los hombres, mientras empezaban a rodear a la audiencia. El tiempo se detuvo. Bruno sintió el pulso acelerarse. «¿Qué quieren ustedes?», gritó, ahora con pánico. La situación, que ya era un campo de minas emocional, se convirtió en un escenario de absoluto terror. Cada persona se agachó, buscando refugio, encapsulada en sus propios horrores. Diego sonrió de nuevo, pero esta vez no era su victoria, era su pérdida. «No puedo creer que todo se esté desmoronando», murmuró mientras se escondía. «Todos, quédense fuera del fuego. Esto no es más que un juego de poder que estamos perdiendo todos», dijo, desesperado. Bruno miró a Davi. Su pequeño cuerpo temblaba, sus ojos llenos de terror. La realidad cambió una vez más, y en medio de ese caos, Davi, aún con su inocencia, levantó la mirada. «Yo sé quién soy», gritó. «Yo soy Davi Alencar». El silencio abrupto que siguió a la declaración dejó a todos atónitos, incluso a los hombres armados. Las palabras resonaron en el aire, como un eco, creando una nueva fragilidad en el ambiente lleno de confusión. Todo lo que había creído el mundo estaba por cambiarse. Las verdades ocultas comenzaban a revelarse, y un solo niño, con su identidad ahora proclamada, colocó el marcador de una nueva batalla. ¿Qué sucedería después? ¿Cómo cambiaría todo esto sus vidas? La respuesta ardía en la mente de cada uno, dejando un palpitar intenso, mientras la tormenta apenas comenzaba. El aire estaba electrificado después de la declaración de Davi. «Yo soy Davi Alencar», resonó su voz, y en ese momento todos contuvieron el aliento. La revelación golpeó como un trueno, brindando tanto claridad como caos. Pero la situación era tan frágil, tan cargada de emociones y secretos, que un nuevo sonido rompió el silencio tenso de la sala. Un fuerte estallido, como si un trueno hubiera caído en medio del caos. La puerta principal se volvió a abrir de golpe, esta vez con más fuerza, y una nube de humo espeso se filtró desde el exterior. Todos miraban, paralizados, cuando un grupo de individuos enmascarados entró. Llevaban ropa oscura y se movían con una precisión inquietante, como un solo cuerpo. «¡Al suelo todos!», gritó uno de ellos.
su voz grave y autoritaria desgarrando el pánico. La sala estalló en caos. Gritos, empujones y el ruido de personas cayendo al suelo llenaron el aire. Bruno sintió el terror apoderarse de él. Davi se puso detrás de él, sus pequeñas manos temblando, y el corazón de Bruno se detuvo al mirar al niño. «No, Davi, escóndete», murmuró, mientras su instinto lo empujaba a protegerlo. En medio de la confusión, el caos se había vuelto inmanejable. Precisamente cuando pensaron que no podía volverse más caótico, uno de los enmascarados apuntó a Davi. «Fuera del camino, niño». Bruno se arrojó hacia adelante, llevándolo a un lado, justo antes de que una ráfaga de disparos estallara. El sonido ensordecedor reverberó a través de la sala, y la gente gritaba en desesperación. El ambiente se volvió un torbellino de gritos y caos, y entre la confusión alguien empujó a Bruno. Perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo frío. Todo se tornó oscuro, y en su mente tambaleante despertó frente a la imagen de su madre. La dulzura y la calidez del recuerdo se mezclaba con el horror del momento presente. Los ecos le recorrían la mente. Un tirano susurro: «Cuida de tu familia, Bruno». Entonces un grito desgarrador lo trajo de vuelta a la realidad. Se incorporó rápidamente, su visión aún nublada. Los hombres enmascarados se movían rápido, pero se dio cuenta de una figura salir de su grupo, dirigiéndose hacia Davi. Era Miguel. «Déjenlo, no le hagan daño», gritó. La traición en su voz fue un nuevo corte en el corazón de Bruno. «Miguel, ¿qué estás haciendo aquí?». La incredulidad se escapó de sus labios, mientras su sangre helada se sentía más y más pesada. Davi estaba petrificado, y el miedo pintó su rostro. «Tienen que saber la verdad», Miguel gritó, apuntando hacia Bruno. «Todo esto es una farsa. Yo no soy el que parece». Un golpe de lucidez lo recorrió como un rayo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz, apenas un susurro, se perdió entre el bullicio. «Diego, ¿quién?». Había estado pendiente. Sonrió apáticamente. «A veces el pasado llega a morderte, Bruno. Las líneas entre el bien y el mal son borrosas. Y Miguel, él sabe de qué hablas. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder?». Bruno sintió que el aire se escurría de sus pulmones. Las emociones lo abrumaron. La sala era un infierno de confusión, pero la revelación de Miguel estaba por cambiarlo todo. Davi, aún en estado de shock, se aferraba a la idea y la confortante mano de su tío. Miguel finalmente se acercó, agachándose al nivel de Davi. «Escucha, chiquito, la verdadera clave no eres tú. Eres un peón en un juego mucho más grande». Sin terminar, levantó un pequeño dispositivo de su chaqueta, y con un toque, la pantalla se iluminó, mostrando una imagen. La imagen revelada era de un contrato, el más oscuro de todos los tratos. Un pacto que mostraba conexiones y traiciones profundas, y en una de las firmas brillaba el nombre de Bruno. «No, ¿qué es esto?», preguntó él, la voz resonando en un eco de incredulidad. «Es un plan que pone en riesgo no solo tu vida, sino la de tu familia y la de este niño». Miguel apuntó hacia Davi, y en ese instante todo cobró sentido y caos. La verdadera traición no era solo de Diego o de él mismo, sino algo mucho más complicado. El rostro de Davi se transformó, entre compasión y un miedo latente. La sala, ahora envuelta en más confusión, se llenó de murmullos, de desconfianza y asombro. La mirada de Bruno se encontró con la de Davi. Había algo más en este niño que solo el mendigo olvidado. ¿Y si soy parte del plan de alguien más?
Ese fue el diseño desde el principio, David murmuró, la incertidumbre polvorienta llenando sus ojos. ¿Cierto, Miguel? Con su revelación, un giro devastador había tomado vida. La preparación, la lucha, todo parecía corrompido por el mismo aire que respiraban. Bruno se sintió arder por dentro. ¿Acaso había estado moviendo piezas sin saber que era él quien había estado siendo manipulado por otros? Sin embargo, el caos reinaba. Un grito rompió el silencio, otro disparo sonó, y la situación estalló en un horror. ¿Había alguien más en esta historia? Las relaciones, los secretos, todo. Se tambaleaba en una línea tensa. ¿Podría haber aún esperanza entre tanto fuego y destrucción? La verdad estaba ahí, y el destino de todos pendía de un hilo. El caos se desató en la sala. Gritos y ruido llenaban el aire mientras la confrontación se intensificaba. David, todavía temblando, se mantuvo cerca de Bruno, quien luchaba por procesar la verdad revelada por Miguel. Todo se había vuelto un enredo de traiciones, secretos familiares y alianzas inesperadas. «David, escóndete», gritó Bruno, pero el niño, con una valentía inesperada, se plantó firme. «No tengo miedo, tío. Si soy parte de esto, tengo derecho a pelear». La decisión en sus ojos era clara, y Bruno sintió una mezcla de orgullo y terror. Los enmascarados avanzaron, agitando las armas. «Nadie se mueva», gritaron, y la multitud se agachó aún más, buscando protección en lo que pudieran encontrar. Pero David no retrocedió. «Soy David Alencar, soy más que un peón en este juego». Su voz resonó con una fuerza que llenó la sala, pero solo pudo oírlo la onda de valentía que provocó en los presentes. Miguel, desbordado por la situación, comenzó a retroceder. «¿Qué estás haciendo, David? Ellos no te cuidan», dijo, intentando mostrarse protector, pero su rostro mostraba dudas. «Tú no comprendes lo que está en juego». «Tal vez no lo comprendo, pero tampoco lo hicieron ustedes cuando decidieron jugar con nuestras vidas», replicó David, y el silencio se apoderó del lugar. Todos miraban, atónitos, la acción del niño pequeño que se enfrentaba a los hombres armados. Bruno sintió que la adrenalina corría por sus venas. «David, escúchame. La verdad está ahí fuera, pero necesitamos salir de aquí, juntos y sanos. Luego enfrentaremos lo que venga». La conexión entre ellos era palpable, un vínculo familiar que lo superaba todo. Entonces un disparo resonó y todo se congeló. El sonido, claro y frío, cortó el aire. Los enmascarados parecían haberse organizado, pero había una muralla de energía. Y antes de que pudiera reaccionar, el joven fue inmovilizado en la escena. Los gritos de horror estallaron, y dentro de ese caos, una figura familiar emergió del humo. Era Rafael, el hermano perdido, avanzando con dificultad. Una herida sangrante en su brazo lo frenaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «No dejen que esto termine así», gritó. El impacto de sus palabras unió a las personas que quedaban en la sala. «Están atrapados en un juego mortal. El poder no vale nada si se sacrifican entre ustedes». La verdad comenzaba a revelarse en medio de la tormenta. Con cada palabra que Rafael pronunciaba, las lealtades se reestructuraban, y la luz de la esperanza brillaba tenuemente. La familia se ungía bajo nuevos términos. «Todos debemos enfrentarlo juntos», dijo Bruno, apoyando su mano en el hombro de David. «La reconstrucción empieza ahora. No solo nuestro imperio, sino también nuestra familia. Ya no más secretos», concluyó, y la energía en la sala cambió. Los enmascarados dudaron, como si comenzaran a preguntarse si todo valía la pena. La urgencia era palpable. Todos compartían un destino, un hilo que los conectaba en
la lucha en contra de la oscuridad que había caído sobre ellos. «Ahora», gritó Leonardo, el policía a cargo, «atrápenos a todos. La verdad será expuesta. Nadie se saldrá con la suya». Las fuerzas policiales comenzaron a moverse, sigilosamente, rodeando a los enmascarados y capturando su atención. La sala se concentraba en un solo momento. A medida que unos se rendían y otros eran llevados, la verdad iba a ser revelada. Y así, entre el eco de disparos y el murmullo de la verdad, David, junto a Bruno, Rafael y el resto, enfrentaron la adversidad como una familia renovada. «Estamos juntos, sin importar lo que se avecine», susurró David, sintiendo su fortaleza aumentar. La sala, antes un campo de batalla, ahora vibraba con la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero mientras la verdad asomaba, una pregunta inquietante quedó en el aire. ¿Sería realmente el final de este oscuro capítulo o comenzaría una nueva lucha, más intensa y más desesperante? Ahí, con las luces temblando y el caos aún presente, el futuro aparecía incierto. Y ahora es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ya al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Apriétale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no dudes en inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es un viaje que solo los verdaderos fans comprenden y acompañan. No esperes ni un segundo más para apoyar.